El ataque de Rusia a Ucrania ha pasado aproximadamente un año y medio, y la guerra ha causado el mayor daño a una región en particular, que es Europa. En realidad, el conflicto de Rusia no es solo con Ucrania, sino con todo un bloque conocido como Occidente. En febrero de 2022, cuando Rusia atacó a Ucrania, los países occidentales decidieron no responder con un ataque directo a Rusia porque es una superpotencia nuclear, y enfrentarla directamente podría ser muy costoso. En cambio, los países occidentales eligieron apoyar a Ucrania en su lucha contra Rusia suministrando miles de millones de dólares en armas. Por otro lado, impusieron sanciones a los bancos, empresas e individuos de Rusia. Los países occidentales creían que estas sanciones obligarían a Rusia a retirarse de la guerra en Ucrania. Sin embargo, parecían olvidar que Rusia tiene un arma que podría colapsar toda Europa, especialmente Alemania, que es la mayor economía de Europa, y esa arma son los gasoductos. Europa satisface el 25% de sus necesidades energéticas a través del gas, y el 50% del suministro de gas de Europa proviene de un solo país, Rusia. Alemania es el mayor comprador de gas y petróleo ruso en Europa. Cuando la Unión Europea comenzó a imponer sanciones a Rusia, Alemania detuvo todo tipo de comercio con Rusia, excepto el suministro de gas y petróleo. La razón detrás de esto es que hasta abril de 2022, el 55% del gas y el 35% del petróleo de Alemania se importaban de Rusia. Alemania estaba bien consciente de que si dejaba de comprar gas y petróleo a Rusia de inmediato, su economía colapsaría en cuestión de meses. Además, después de la guerra de Rusia y Ucrania, Alemania seguía realizando pagos a Rusia por gas a un ritmo de 220 millones de euros al día. Este pago era mucho más alto que la ayuda financiera que Alemania estaba proporcionando a Ucrania. Entonces, de alguna manera, Alemania estaba financiando indirectamente a Rusia en su lucha contra Ucrania. Pero ¿por qué la cuarta economía más grande del mundo depende tanto de Rusia para satisfacer sus necesidades energéticas? ¿Y por qué este gas es tan crucial para Europa cuando el futuro se trata de cosas eléctricas? Y finalmente, ¿qué impacto tuvo la reacción de Rusia en Europa y Alemania? ¿Y cuál será el resultado de todo esto? Encontremos las respuestas a todas estas preguntas en este video. En realidad, Alemania no tiene muchos recursos energéticos. Alemania no recibe suficiente luz solar para instalar plantas solares, ni suficiente viento para plantas de energía eólica. La riqueza de Alemania proviene de un solo recurso, que es el carbón. Alemania posee las séptimas mayores reservas de carbón en el mundo y hasta la fecha actual, el 30% de la electricidad de Alemania se genera a partir del carbón. Fue gracias al carbón que Alemania experimentó una importante recuperación económica y comenzó su proceso de industrialización después de la Segunda Guerra Mundial. En la década de 1950, Alemania estaba experimentando una severa recuperación económica. Durante esos días, el mundo entero estaba pasando por una grave crisis alimentaria. La población mundial seguía aumentando y debido al cultivo repetido, el suelo se había vuelto tan infértil que era difícil satisfacer las demandas de alimentos sin intervención científica. En ese momento, se hacían predicciones de que si no se encontraba una solución a este problema, más de la mitad de la población mundial moriría de hambre en los próximos 30 años. Durante este tiempo, el científico alemán Fritz Haber descubrió el amoníaco, un compuesto que podría usarse para fabricar fertilizantes y aumentar la producción agrícola. Gracias a este fertilizante, los agricultores pudieron cultivar 4 veces más alimentos en la misma tierra en comparación con los métodos tradicionales, y como resultado, la población mundial aumentó 4 veces en tan solo unos años. Estamos preparando un video sobre Fritz Haber. Es una historia fascinante porque, a través de la invención de este fertilizante, no solo salvó millones de vidas, sino que también creó otra sustancia que se cobró la vida de miles de personas. Pronto podrás ver este video en este canal. De todas formas, volviendo al tema, Alemania era el mayor productor de amoníaco en ese momento y se requería gas natural para producir este fertilizante. Al mismo tiempo, la industria del acero de Alemania también estaba en auge en todo el mundo. Sin embargo, ambas industrias necesitaban más recursos energéticos para una mayor producción. En 1953, se descubrieron enormes reservas de gas natural en Siberia. El gobierno soviético comenzó a construir gasoductos para transportar este gas a las ciudades soviéticas y este trabajo se completó en pocos años. Pero la demanda de este gas no se limitaba a la Unión Soviética.
Europa era el mayor cliente de este gas. El problema era que se requería una inversión significativa para transportar este gas a Europa a través de gasoductos. Luego, en 1969, un canciller llegó al poder en Alemania que introdujo una nueva política exterior llamada Ostpolitik, cuyo propósito era acercar la Unión Soviética y Alemania. Bajo esta política, Alemania Occidental y la Unión Soviética firmaron un acuerdo energético en el que la Unión Soviética suministraría gas natural a Alemania Occidental y, a cambio, Alemania Occidental proporcionaría acero de alta calidad a la Unión Soviética para construir estos gasoductos. Este fue un acuerdo de 20 años, y para entender su importancia, es esencial saber por qué el gas natural es tan diferente de otros recursos energéticos. En realidad, el gas natural, el carbón y el petróleo son los tres mayores recursos energéticos del mundo, que alimentan el mundo entero y sus industrias. Sin embargo, mientras que el carbón y el petróleo pueden transportarse a cualquier parte del mundo a través de buques, enviar gas natural sin gasoductos es muy difícil y construir estos gasoductos es un trabajo costoso, que lleva tiempo y es complejo. Es por eso que los proyectos de gas pueden tardar de 20 a 30 años en completarse. Entonces, para la década de 1980, la Unión Soviética había construido gasoductos para llegar a Europa y para 1990 estaba suministrando el 40% del gas de Alemania. Luego, en 1991, la Unión Soviética se disolvió y ahora los principales gasoductos de Rusia pasaban por Ucrania para llegar a Europa, lo que significaba que Rusia ya no tendría control sobre estos gasoductos y gas. Para abordar este problema, Rusia comenzó a construir nuevos gasoductos. Para 1999, Rusia había construido otro gasoducto que iba desde Bielorrusia hasta Alemania. Luego, en 2005, ambos países comenzaron a construir otro gasoducto que iba directamente desde el mar Báltico hasta Alemania. Este gasoducto se conoce como Nord Stream y este fue el gasoducto que hizo que Alemania dependiera en gran medida de Rusia. Entonces, en ese momento, el gas de Rusia estaba llegando a Europa y Alemania a través de estas tres rutas, el comercio estaba floreciendo. Europa estaba recibiendo una cantidad considerable de gas y Rusia estaba obteniendo grandes beneficios. Luego, en 2008, Rusia y Ucrania tuvieron una disputa por los precios del gas y Rusia cortó el suministro de gas a través de los gasoductos que pasaban por Ucrania durante 20 días, lo que provocó que varios países europeos experimentaran una interrupción del suministro de gas. En Polonia, 11 personas murieron debido a las temperaturas extremadamente frías causadas por la escasez de gas. Quedó claro que Rusia estaba controlando toda Europa a través de este flujo de gas. En 2014, cuando Rusia atacó el este de Ucrania y anexó Crimea, Europa impuso sanciones a Rusia y muchos países comenzaron a buscar alternativas para el suministro de gas y petróleo. Sin embargo, Alemania continuó comprando aún más gas de Rusia a pesar de la situación. Y este ciclo continuó y finalmente, en septiembre de 2022, Rusia cerró todos los gasoductos que suministraban gas a Alemania y Europa. Como resultado, Alemania se enfrentó a una escasez de gas y los precios de la energía aumentaron. Básicamente, cuando el precio de la energía aumenta, también aumentan los precios de todo lo demás. La inflación en Alemania es actualmente la más alta en los últimos 50 años. La gente está protestando, exigiendo que Alemania se mantenga neutral en la guerra entre Rusia y Ucrania porque esta guerra está costando a Alemania más que a toda Europa. Ahora, es posible que te preguntes por qué Alemania depende tanto de Rusia, ¿no hay una alternativa para Alemania? Bueno, si hablamos de las reservas de carbón de Alemania, el problema es que el carbón es la fuente de energía más contaminante entre todos los combustibles fósiles. Es por eso que en 2019, bajo presión global, Alemania firmó un acuerdo para cerrar todas sus plantas de carbón en los próximos 10 años, y así, el único recurso que hizo rica a Alemania ya no tendrá ningún uso. De manera similar, si exploramos opciones fuera de Alemania, las mayores reservas de gas natural en Europa se encuentran en los Países Bajos. Sin embargo, estas reservas también se agotarán para 2023. La razón detrás de esto es que la perforación continua de gas ha causado que el suelo superior de este yacimiento de gas se contraiga, lo que ha provocado terremotos de baja intensidad en el área y ha generado temores significativos en la comunidad local. Para abordar este problema, el gobierno holandés decidió en 2014 que detendrán completamente la extracción de este yacimiento de gas para 2028 y así,
Las mayores reservas de gas de Europa se volverán inoperativas en pocos años. Además, el gas natural también se importa a Europa desde Argelia y Libia, pero principalmente se suministra a Italia y España. La última opción que queda para Alemania es el GNL, también conocido como gas natural licuado. El GNL es gas que se convierte en forma líquida mediante enfriamiento y puede transportarse a través de buques cisterna a cualquier parte del mundo. Sin embargo, el problema es que establecer terminales especiales para la importación de GNL es costoso. Entonces, si Alemania planea importar gas de Qatar, por ejemplo, no solo será costoso, sino que también tomará al menos 5 años construir las terminales necesarias. A corto plazo, Alemania no tiene otra alternativa y se encuentra en una situación difícil. Por otro lado, al mirar a Rusia, también ha sufrido pérdidas significativas debido al cierre de este gasoducto. Miles de millones de dólares que provenían de Europa, especialmente de Alemania, se han detenido por completo y ahora la única alternativa de Rusia para Europa es India y China. Sin embargo, ambos países están negociando acuerdos de gas con Rusia a la mitad del precio en comparación con Europa y también llevará tiempo establecer gasoductos hacia estos países. Asimismo, a largo plazo, esta crisis puede volverse más severa para Rusia porque Europa se está moviendo rápidamente hacia fuentes de energía alternativas. A medida que Europa se dirige hacia fuentes de energía alternativas, el poder de influencia de Rusia sobre Europa disminuirá y su plan de presionar a Europa para que termine el apoyo a Ucrania está teniendo un efecto contrario. Por otro lado, hay un debate acalorado en Europa sobre el papel de Estados Unidos, según muchos grupos de pensamiento europeos. Estados Unidos ha estado utilizando a Europa como un intermediario en los últimos 100 años para perseguir sus intereses en Asia y el Medio Oriente, y esto ha causado un daño significativo a Europa, ya sea en guerras mundiales, la guerra contra el terrorismo o la reciente guerra entre Rusia y Ucrania. Estados Unidos está geográficamente distante del resto del mundo, y en cualquier guerra, ningún ejército ha llegado a su territorio. Sin embargo, con Corea del Norte desarrollando misiles avanzados, Estados Unidos ahora se está volviendo cada vez más vulnerable. Estamos trabajando en un video sobre este tema que podrás ver próximamente en este canal. Estados Unidos siempre se mantiene a salvo en todos estos escenarios, incluso en forma de guerra económica, porque tiene sus propias reservas de gas natural y petróleo, lo que le da tranquilidad mientras Europa carga con el peso de sus decisiones. Finalmente, si observamos la situación actual de la guerra entre Rusia y Ucrania, actualmente, Rusia no ha podido ejecutar su plan al 100% y enfrenta fracasos en múltiples frentes. Esto es peligroso para todos nosotros, porque Putin no puede permitirse perder en la guerra de Ucrania bajo ninguna circunstancia. En caso de ser derrotado en la guerra de Ucrania, será destituido de la presidencia, y ya están circulando tales rumores en Rusia, porque esta guerra ha causado un daño económico significativo a Rusia, y la población local está muy tensa por toda esta situación. Es incierto si Rusia podría tomar alguna medida extrema en el futuro. Los próximos 5 a 6 meses son cruciales y decidirán qué bloque de poder mundial toma la delantera. Si te gustó el video de hoy, por favor dale me gusta y suscríbete al canal. Estas son todas las fuentes que consultamos para este video. Nos vemos en el próximo video. Cuídense.